Estamos 24/7, el streaming del Colegio Farmacéutico de Mendoza. Nos acompaña nuestro farmacéutico Jeremías Abón Medelej. Ya me apropié de vos, Jere, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, chicos. Seguinos, por favor, en el canal de YouTube, @CofamMZA, por Instagram y Facebook. El tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado, que le agradecemos la espera, a Rodolfo Prigione, psicólogo. Vamos a hablar y vamos a aprender un poco más de qué se trata el consumo problemático de sustancias. Bienvenido, Rodolfo Prigione, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Está bien dicho consumo problemático de sustancias? Y en la actualidad es lo que se tiende a tratar de entablar sobre todo a nivel de las problemáticas conocidas como adicciones, consumos problemáticos. ¿Y cuáles son esos consumos problemáticos? Uno, a ver, Ahí los entramos, más conocidos, sí. ahí entramos sobre todo en esto, que vamos a considerar consumos problemáticos, porque consumos tenemos todos. En ese sentido, cada uno en su singularidad tendrá algún tipo de consumo o algún exceso en algún sentido a nivel de lo que se puede trabajar como consumo. El tema es cuando se vuelve y cuando se torna problemático un consumo. Por lo general, la problemática la entabla el contexto. El contexto es el que empieza a entablar la problemática, por lo general. Es donde se empieza a trabajar las problemáticas de consumo, cuando ya se expande al contexto. Sobre todo en ese sentido se empieza a trabajar lo que es consumos problemáticos. Claro, sería así algo como decir, en esta sociedad de consumo que tenemos hoy en día, básicamente consumimos un montón de cosas, pero creo que cuando nos afecta otras áreas, fuera de lo que es en sí las necesidades, se torna ahí el problema, ¿no? Así. Sí, a nivel de consumo, estamos, como vos decís, en una cultura consumista y destinados y mandados a consumir. O sea que esto que se dice que los que consumen problemáticamente son los más desadaptados a la sociedad, al contrario, son los más adaptados a la sociedad. Hay que ver que es un síntoma de la sociedad el tema de adicciones o consumos problemáticos. Acá en el último informe del Cedronal en 2017, dice que el consumo de alcohol, tabaco, marihuana son como si fueran los más importantes, bueno, si armamos un ranking serían como los principales. ¿Qué nos puedes Sí, aportar acá con eso? eso tomando lo que son consumos de sustancias a nivel de lo que se puede considerar sustancias recreativas, Ujú. tabaco, alcohol, marihuana, cocaína. No nos olvidemos en lo que trabajan ustedes, lo que son medicamentos. No Bien, queda eso, por a fuera eso de la quería apuntar. problemática, Gracias, Rodolfo. no queda por fuera de Es la gran justamente eso. problemática y no queda por fuera de la gran problemática. Porque sin darnos cuenta, sí tenemos todo este consumo a nivel de sustancias problemáticas, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, pero en la mayoría de la población, lo que no faltan son los medicamentos. Sí, totalmente. A nosotros nos pasa habitualmente que estamos en el mostrador de nuestra farmacia, hablando comunitariamente, que tenemos farmacias de barrio, farmacias quizás en distintas partes de la provincia, y con los colegas conversamos de que justamente estamos controlando constantemente, no solamente los abuelos, nosotros no tenemos un gran flujo de abuelos que vienen a buscar su medicación y bueno, estamos ahí pendientes de que no se Automediquen. sobremediquen, que no se Claro, automediquen, claro, viendo las dosis, viendo claro. todo eso. Así que estamos más o menos con un control este, Mm, que se asemeja y que queremos aprender de cómo lo manejan ustedes también, a ver qué Creo que similitudes desde ahí, tenemos. creo que desde ahí, en este paradigma que ya no tiende a la abstinencia o al que no abstenerse de las drogas, sino a empezar a justamente a hacer un control del consumo. Es lo que se tiende también, bueno, con todo este movimiento de la ley de cannabis y todo lo demás, es que empiece a haber un control regulado de las sustancias, justamente para que haya una cuestión, que es lo que se trabaja en lo singular con el paciente, de regular la problemática, ¿Y cómo, de regular. ¿y cómo se regula? A ver,
¿cómo se regula esta problemática? Llega un paciente al psicólogo, Rodolfo, y ¿cómo son los pasos para comenzar el tratamiento? Primero me imagino que debe ser asumir que uno tiene un consumo problemático, ¿sí? Sí, primero creo que esto es cómo llegan los pacientes, a dónde Sí, llegan, si llegan a una institución, si llegan a una institución gubernamental, a una institución pública, a una institución privada. Todo depende también dónde llegue y qué alcance tenga el paciente con problemáticas de consumo, digo. ¿A dónde Pero asistirlo por lo mejor? Sí, general, ¿qué es mejor, qué es peor? Es tan singular la problemática, es tan del uno por uno ah, que sí, para pacientes lo mejor a lo mejor será internarlos en una comunidad terapéutica. Hay pacientes que a lo mejor están más desbordados que eso, pero internarlo en una comunidad terapéutica no beneficiaría en nada al cuadro, porque claro, vamos, un diagnóstico de estructura. Los consumos los estamos pensando más a esta cuestión que el mismo humano va dando respuesta y buscando las formas de salir de los malestares, de los sufrimientos, y las drogas vienen muy fácil a eso, al bienestar, a buscar el bienestar a través de la droga. La problemática es hacer en el contexto, porque si los apartamos de los contextos, algunos pacientes después cuando vuelven están las recaídas, están todas estas es cuestiones, cierto. es ir Mm, regulando, controlando, que el paciente empiece a entender de que hay una función en su consumo, para algo consume. No es tanto el por qué consume, porque consume. ¿Por es qué buscar la consume? raíz, Porque va a básicamente. cocaína y consume. El por qué es muy... El para qué. El para qué, cuál es la funcionalidad de ese consumo. Hay en estructuras como, bueno, habrán escuchado psicosis, que por ahí los consumos tienen que ver más con una automedicación para estabilizar algunos cuadros que un consumo a nivel de lo que puede ser en otras problemáticas, a nivel de, qué sé, esto que se escucha muy habitualmente de querer olvidarse de los problemas, tiene que ver con una cuestión de automedicación, como vos lo decís, el que va a Claro. la farmacia y compra 10 aspirinas, y en este sentido, siempre lo decimos, 1 gramo de cocaína no mata, 1 gramo de aspirina puede matar. El veneno está en la dosis, como dicen. Está en el exceso. El tema es el exceso. Claro, claro. Y en las edades, ahora actualmente, ¿qué se ve? O sea, ¿tiene alguna tendencia de donde tenemos que poner más el foco? ¿Cómo están hoy en día la situación? Siempre la problemática se ha detectado más en la adolescencia y la juventud, digo. Siempre han sido los que han sido llevados, los que han sido, ¿por qué? Porque están más puestos en el foco. Claro, Pero hoy en día, ¿qué es esto? Volvemos al tema de la marihuana. Esta droga que tenemos que aceptar que ya pasó a ser parte cultural de una generación y generaciones que la van adaptando también por esa cuestión. A ver, hoy en día aceite de cannabis es una cuestión de consumo común y que se consigue en todos lados. La marihuana en los adolescentes, en gente mayor también que ha empezado a consumir. El alcohol sí lo vemos más en dos ramas, mucho en la adolescencia a nivel del exceso y en un contexto bastante que tiene que ver con generaciones antiguas o como se le dice, generaciones pasadas a nivel de el vino no hace nada, el vino es sano, ¿viste? claro, claro. Bueno, en sí, ¿qué vemos nosotros? O sea, que si bien, o sea, hay, como decimos, muchas tendencias nuevas a partir de la tecnología, como podemos decir los juegos estos online, en las apuestas y todo eso, celular también. pero viendo la parte que nos centra a nosotros, que es la parte, por ejemplo, como mencionabas vos, el uso del cannabis, el aceite, todo esto, bueno, está bueno desmitificar también que hay como si fuera una tendencia a sacarle la droga psicoactiva, que es el THC, para que no genere los efectos por ahí que son indeseables y que pueden llegar a generar un consumo problemático en pacientes que no buscan un alivio sintomático del dolor, que no tienen problemas con epilepsia, que es para lo que estaba pensado y todo eso. Así que eso es como que tratamos habitualmente en la farmacia de mostrar
cuáles son los seguro. usos para los cuales está pensado. Después, bueno, se sale por ahí por esto del cultivo ahora que está permitido, digamos, según la cantidad de plantas y de esas cosas que, Usaste una palabra clave, uso. Uso, abuso, dependencia. claro. Los tres indicadores a nivel de lo que podemos tomar la problemática: el uso, el abuso o la dependencia. Realmente la dependencia, y ahí sí lo puedo más por la parte clínica de escuchar, la dependencia por ahí tiene que ver más con psicofármacos a nivel de los medicamentos que con drogas. Está bien, está la dependencia psicológica a nivel de la marihuana, la cocaína, pero sí se nota mucho la dependencia psicofarmacológica en este sentido, y también el alcohol. Entraría dentro de una cuestión de que se escucha la dependencia. ¿Mm? Y Eh, esto, la- sí, 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 perdón. no, no, está bien. Y esto, a ver, hablando del contexto, ¿no? Volviendo al contexto el consumo problemático de sustancias, ¿puede ser un factor hereditario, cultural de la familia? Algo que uno lo tome como parte de la fiesta, entre comillas, ¿no? Como bien dijo Rodolfo, el consumo de alcohol, los medicamentos que pueden Sí, haber en un botiquín, ¿no? me Y que pueden parece que estar tiene que ver. recetados esos medicamentos, pero pasa un adolescente y como bien dijo usted, ay, me duele la cabeza, tomo el remedio de mi abuelo. ¿Suele pasar esto? Sí, tiene que ver con lo hereditario cultural aprendido, no tiene que ver con lo genético en este sentido. Exacto. No, no vamos, Ujú. no vamos a que una persona adicta sí o sí es adicta porque lo heredó de una. No, 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 no vamos a lo genético, vamos a lo aprendido, vamos a lo cultural, a una madre dándole un clonazepam a un hijo porque una noche se peleó con la novia y le sí, dijo, tomá, tranquilízate un rato. Digo, y hacemos del cannabis o del porro el problema y no problematizamos el clonazepam la en actitud, este claro. sentido. Ujú. Sí, como Mm, también hay algunos casos donde he escuchado, por ejemplo, por ahí, mamás que tienen chicos o niños hiperactivos y de repente le recomienda su médico, después de haber pasado por varios especialistas, la utilización de medicación para poder generar mejor atención en el colegio, lo que sea, y entre madres se convidan pastillas y eso me asusta porque está fuera del control nuestro. O sea, como no pasa mm. por la farmacia, no pasa por un profesional, no pasa me imagino, por un asistente social, debe pasar también por un psicólogo que debe estar llevando adelante el tratamiento del niño y de todo eso, y se saltan todos estos. ¿Cómo podemos, qué podemos decir de esto para que la sociedad tome conciencia, doctor? Primero que me parece que hablar de niños medicados es un tema bastante que hay que cuestionar. Bien. Queremos niños quietos, queremos niños callados, queremos niños que nos jodan. Esto tiene que ver con lo cultural. Esto tiene que ver con lo cultural. Y tiene que ver con esa impronta que se ha marcado siempre que la solución, lamentablemente, está en una droga, sea para lo que sea. Para tranquilizar, para levantar, para bajar, para que se despierten, para que no duerman tanto. Estamos en un mundo donde las sustancias en algún aspecto están muy a la vista de eso que puede mejorar o puede ayudar o puede cambiar la cosa. Primero, sigo insistiendo, cuestionar niños medicados. En este sentido, siempre lo voy a cuestionar. Porque claros ejemplos son las problemáticas a nivel de déficit atencionales y todo lo demás. No trabajo con niños, yo trabajo con adolescentes porque tengo un problema. Trabajo con los padres de los niños, ya tengo un problema. Hay un problema para mí Puede ahí. ser que el problema esté siempre en los papás y no en los niños. En problemáticas de jóvenes, problemáticas de contexto, siempre lo voy a decir. Digo, porque un niño que los padres lo llevan a un psiquiatra porque es hiperactivo, son padres que no saben qué hacer con la hiperactividad del niño. Está. Rodolfo, y justamente, ¿qué hacemos si nos damos cuenta
que tenemos un conocido, un allegado, un familiar que está teniendo problemas de consumo problemático. Em, ¿Qué Y hacemos? primero que nada, está bien, esto es a nivel ya un poquito más a nivel de mi práctica y de mi experiencia. No puedo decir que la solución no esté en lo terapéutico, está ahí. Está ahí. ¿Mm? No va en lo biológico, no va en la medicación, no va en la internación, no, está en lo terapéutico. Y para esto, bueno, sobre todo a nivel de qué sirve, y tiene que ver con ese tipo de escucha diferente que propone el psicoanálisis en este sentido, Claro. de la problemática, de la problemática. No es la droga el problema. Pero ¿qué hacemos Basta ya cuando... basta ya con la campaña de no a la droga Ujú, es mala, no le des ujú. pelota a la droga. Ocúpense de las personas, sería. Pero ¿qué hacemos cuando un adulto, a ver, rechaza esta situación o cuando uno va a hacer la terapia y empiezan las culpas, me imagino, porque eh, hay un juego ahí, ¿no? De culpas. ¿Le ha Seguro, pasado? seguro. Todo el que consume es por algún tipo de culpa en algún aspecto. Sí, ¿no? Eh, es a nivel de los sentimientos que más se trabaja el de culpa. Ujú. El sentimiento después de consumir, sobre todo, es el de culpa. Muchos pacientes empiezan por ahí una terapia, porque empiezan a no disfrutar el consumo, sienten culpa Claro, después de haberlo hecho. claro. Sienten culpa de lo que está pasando en el entorno, sienten culpa, pero no sienten culpa por ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas veces por ahí en el mostrador, tenemos muchos pacientes que por ahí están, y nosotros lo vemos mucho en el paciente habitual que consume los psicotrópicos, la necesidad de que antes de que se le acabe la medicación recurren a la farmacia a Exacto. retirarlo. Otra vez y vienen con una receta y después me traen otra de otro médico que le hizo el favor y otro porque molestaron al diabetólogo que también le recetó porque lo vio que estaba ansioso. Y ¿qué herramientas me recomienda como profesional para que yo pueda relajar al paciente en ese momento y decirle, tranquilo, no te desesperes, ya va a llegar tu medicación? O sea, ¿qué es lo que necesita el paciente ahí escuchar de mí para que él tome conciencia de la medicación? Yo creo que primero el mostrarle que uno sigue buscando las soluciones en la medicación. Ujú. Es esto. Después de cuánto tiempo tenemos pacientes medicados durante 6 7 años con la misma medicación y no hay el avance, no hay la Ujú, mejoría. ¿No? Sí, ujú. Esto es mostrarle al paciente que por ahí no va la cosa. Tal cual, Rodolfo. claro. Uno le dice, Y mí, yo le doy la medicación, perdón, voy a no, hacer no, está como bien. estoy yo en mi práctica. Yo le doy la medicación, pero no le está sirviendo para un carajo, porque todos los meses viene a comprar la misma Sí, medicación y totalmente. cada vez necesita más medicación. O sea, no le está sirviendo. Claro, 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 claro. Sí, La verdad. se han enojado O, muchísimo. o sea, sería, Rodolfo, pasar de un consumo a otro consumo, seguir consumiendo y seguir teniendo el problema, A básicamente. ver, ¿qué nos pasa mucho a los que trabajamos consumos problemáticos a nivel de esas sustancias que están vistas como las duras? Ujú. Claro. Lo primero que hacen muchos de mis colegas, y en este sentido también voy a qué se escucha, cómo se trabaja, desde qué línea se trabaja. No me voy a poner en esa cuestión, pero bueno, hay colegas que tienden a la abstinencia, pero a Ujú. la abstinencia de la cocaína y rápidamente derivan al psiquiatra. Y pasamos a tener, en vez de cocaína, sertralina, clonazepam, y ampliamos la gama de drogas. ¿Mm? Y pasa a suceder que de consumir cannabis y cocaína, le agregamos otras 3 sustancias más y tenemos una persona consumiendo 5 sustancias. Por rápidamente querer sacar estas dos, que fue la que el sujeto eligió, ahí vamos, el sujeto eligió consumir esas y no otras. Ahí vamos a ver para qué, por qué,
cómo funciona, para qué funciona. Es todo un tiempo, es un proceso, y el contexto en este sentido, por ahí, mientras más hablado esté, mientras más sabida esté la problemática, mientras menos tabú hagamos de las drogas que consume una persona, porque sigo insistiendo, en una casa tenemos una persona consumiendo, qué sé yo, 4 pastillas de Sidenar para poder dormir, y viene el hijo con el porro, que se fuma el porro y se va a dormir y duerme, no, pero el que está desadaptado es el que fuma la marihuana. Totalmente. ¿Ah? Rodolfo Prigione, psicólogo, nos quedan varios temas para que usted nos desasne y nos comente cómo podemos trabajar como sociedad, cómo podemos trabajar como familia, ¿no? Jeremías, junto a ustedes, los profesionales en la psicología y en las terapias. Lo invitamos, y le tomamos la palabra, lo invitamos a que en algún momento pueda acercarse aquí al Colegio Farmacéutico de Mendoza. Porque hoy lo tenemos vía Zoom. Sí, Queremos aclarar que lo exacto, tenemos vía Zoom. Jere. Y que pueda charlar con nosotros. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, podríamos organizar, Le podríamos mangueamos la organizar. invitación. Cuando, cuando organicemos y coincidan los horarios, lo hacemos. Por Ay, ahí Dios soy quiera. de Santa Rosa, estoy bastante alejado de ciudad, pero bueno. Le Bien, cuando agradecemos infinitamente por sus palabras, por su conocimiento, por la ayuda, Por la docencia. por la docencia y por la ayuda en la salud mental que es tan necesaria. Así que, bueno, para vivir. Muchísimas gracias, Rodolfo Prigione. ¿Alguna pregunta de Jere? No, simplemente era si quería acotar algo más ¿Algún consejo? acerca de su trabajo, el lugar donde se desarrolla, para que la gente me esté al parece tanto que, y me parece que esto, abrir un poquito la cabeza, justamente, y entender que todos, en algún aspecto, hay algún tipo de problemática de consumo. Sea de lo que sea de sustancias, sea de los consumos que se consideran sin sustancias, como es la tecnología, Oh, el deporte, el trabajo, ujú. el sexo, todo lo que se puede considerar que puede traer algún tipo de problemática. Muchos me dicen, ¿qué problemática sería la del sexo? Guarda, 50 sombras de Grey, ahí sale. enfermedades, enfermedades venéreas, Claro. digo, un montón de cosas que cuando estamos en el exceso del consumo, justamente lo que no medimos es consecuencias. Mm, Mu- Muchísimas gracias, Rodolfo Prigione. no hay- Muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, queda invitado para una próxima emisión de Estamos 24/7, el streaming del Colegio Farmacéutico de Mendoza. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Bueno, qué agradable la charla, ¿no, Jeremías? Excelente. También he aprendido mucho sobre la función del farmacéutico, ¿no? Con respecto al consumo problemático de sustancias. Fue el tema que hablamos hoy en Estamos 24/7, el streaming del Colegio Farmacéutico de Mendoza. Gracias, Jeremías. Jeremías Medellín, Muy muchísimas gracias. bien. ¡Ay, Dios mío! Curso de articulación. Muy bien, es que es muy complejo, Pato. Bueno, hoy hablamos entonces del consumo problemático de sustancias. Seguinos en el canal de YouTube @COFAMMZA por Instagram y Facebook. Ahí estamos 24/7 24/7 el stream. streaming.